Muy buenas noches, bienvenidos a Regénesis Online. Este programa se llama Reencuentros y hoy miércoles esperamos que tu semana esté yendo bien. Y si no, sabemos que hoy el Señor tiene una palabra para nosotros y su palabra nos trae consuelo, su palabra nos da dirección. Y bueno, sabemos que Jesús está aquí con nosotros. Así que gracias por sintonizarnos. Hoy concluimos nuestro tema acerca de la familia. Así que quiero recordarte que nuestros programas quedan grabados aquí en Facebook, también en YouTube, si te has perdido algún episodio de esta serie. Me gustaría iniciar con una oración, así que ¿por qué no cerramos los ojos un momento y damos este tiempo a Dios? Señor, gracias por tu presencia con nosotros que no falla. Gracias porque no importa qué estemos viviendo, qué peso tengamos encima nuestro, hoy te lo entregamos a ti, Jesús, y recibimos de ti tu paz, tu seguridad, tu confianza de que con nuestra vida en tus manos está segura, Señor. Hoy trae calma a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros corazones, y hoy nos ponemos receptivos y abrimos nuestra mente, nuestro corazón para tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar con perseverancia y constancia en nuestro programa, porque Dios en esa constancia trabaja nuestra parte interna. Es algo que es hacia adentro, lo que el Espíritu Santo está haciendo, reorganizando, transformando, quitando, limpiando. Y no se trata de fashion o no se trata de boom ni cosas externas ni luces. Lo que cuando estamos hablando de una relación con Dios es hacia adentro. Y las personas que nos rodean son las afectadas para bendición. Amén. Entonces estamos concluyendo hoy, claro que habría muchas llaves más, pero estamos concluyendo hoy para ir el siguiente miércoles a un nuevo reto, digámoslo así, espiritualmente, de escuchar y hacer la palabra con otro enfoque diferente, pero estamos concluyendo hoy las llaves para mantener una familia sana. Ya hemos visto en esta temporada, hemos visto la palabra unidad, hemos visto la palabra comunicación, hemos visto que cada uno tiene su lugar, entonces aprendimos las jerarquías, la autoridad. Hemos visto otro tema que fue cómo caminar en paz, uno hacia adentro, ¿ves? No tiene que ver hacia afuera, sino caminar en paz. Y hoy, temazo importantísimo que debemos tener en el centro del hogar para tener una familia sana, y es la oración. Dentro de la oración vamos a tocar varios tópicos como la presencia de Dios, la intercesión, el modelo que nos dio Jesús de cómo orar y la guerra espiritual que debemos hacer los miembros de una familia, ¿no? Entonces ahí estamos con 4 tópicos debajo de la oración, y el primero, quiero traerte el versículo que está en el Salmo 137, versículo 7. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si fuera a la tierra, allí, dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, partamos de la base de que la presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios no es que voy a buscar la presencia de Dios. Ese es el punto número 1. Debe ser algo personal para sanar la familia. Yo no puedo hacer cosas externas simplemente y divertidas para tener una familia sana. Debo buscar de todo corazón la presencia de Dios. En Hechos hay una palabra cuando Pedro visita a Cornelio, y él dice: así que luego que envié por ti, le dice Cornelio a Pedro en Hechos 10, versículo 33, y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio a Pedro. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Quiero recalcar estos 2 versículos porque los dos dicen que la presencia de Dios está en todo lugar, y Cornelio le dice a Pedro: estamos todos aquí bajo la presencia de Dios. Así que no es que tú tengas que salir a buscarla, a ver dónde está la presencia de Dios, en qué congreso está la presencia de Dios, en qué adoración, en qué noche de adoración está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está contigo porque tú eres hijo de Dios. Ahí está la presencia de Dios.
¿Dónde la puedes encontrar? En la distancia que hay entre tu rodilla y el suelo. Así de fácil. Hay un misterio. Yo creo que hay un misterio en las rodillas cuando o en los ojos cerrados o sí, no sé, gente que puede orar caminando por una vereda pero en esa soledad no dices, es que yo tengo que desplazarme, coger el bus para ir a buscar la presencia de Dios. Te acaba de mostrar que la presencia de Dios está ahí. Entonces, el mismo Jesús nos habló en Juan 4, en el versículo 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le dice la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Está hablando Jesús de el agua que nos da Jesús, es una fuente que salta para la vida eterna. Nos habla del Espíritu Santo dentro de nosotros. Buscar la presencia de Dios, ¿qué sucede? Que cuando nosotros le buscamos, Él nos sacia, y esa saciedad que nos da nos produce más sed de Él. Queremos conocerle más, queremos caminar más con Él, queremos sentir más de su dirección en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Así que el agua que dice Jesús que nos da, nos produce una sed, una hambre de Él tremenda por su presencia. Es como que no queremos salir de esa envoltura maravillosa que nos acompaña a todo lugar. No estás solo, no es que si yo no voy a tal lugar me quedé sin la unción, me quedé sin la presencia y no estoy descalificado de ninguna manera. Tú estás absolutamente bajo la presencia de Dios porque Él es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar. ¿Qué es cuando dicen los pastores, busquemos la presencia de Dios? Está hablando de buscar una relación más íntima y más constante con Él. Por eso dije la palabra constancia. No se trata de ese primer amor explosivo que no deberíamos perder, dice Apocalipsis. Se trata de ese deseo de estar con Él todo el tiempo. Todo el tiempo, no te hallas fuera de su cobertura de ninguna manera. Tú sabes que su presencia está ahí y le adoras y le amas y le dices quiero más de ti. Eso es buscar su presencia, es reconocer todo su amor, todo su poder. Ahora, buscar la presencia de Dios es un llamado a la humildad, a caminar por fe y no por vista. No puedo seguir caminando. Por eso yo decía, hace poco decía, es imposible que yo viva una vida cristiana sin el Espíritu Santo. O sea, no se puede. Así que el Espíritu Santo está ahí y necesitamos caminar por lo que Él nos dice, no por lo que nosotros vemos o nuestros grandes razonamientos o inteligencia humana, no, de ninguna manera. Es como una búsqueda sincera. Mi voluntad se rinde y sinceramente se rinde porque sí, porque Él es Dios, porque Él me ama y yo lo amo a Él. El Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. El mismo el Espíritu nos habla, busca el rostro de Dios y el corazón te dice, busca a Dios. Y entonces, buscad mi rostro, dice el Señor. Y uno le responde, tu rostro buscaré. Yo sí quiero buscar, quiero esa manifestación cercana a ti. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Así que si nosotros nos acercamos, Él siempre está, su presencia está ahí, como dijo Cornelio, como dice el Salmo 139. No podemos huir de su presencia, pero el hecho de que apartemos, nos separemos consagradamente, constantemente, perseverantemente hacia Él, entonces Él se acercará a nosotros. Concluyo con Jeremías 29. Jeremías 29 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es algo maravilloso. Y tú le puedes estar pensando, pero yo a veces no tengo ni deseos de orar. Dile, Espíritu Santo, dame hambre, dame sed, ayúdame, porque hay una promesa poderosa para el que le busca. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese primer paso para buscar la presencia de Dios es difícil porque el mundo nos distrae.
el hambre, querer comer, querer ver televisión, las redes sociales, las situaciones ásperas en la casa. Eso distrae, eso amengua la fuerza, nos drena. Pero es como venir y decirle: Señor, necesito que me ayudes para buscarte, necesito ser sincero, dame hambre, dame sed, porque yo quiero ser saciado de justicia, yo quiero ser saciado. Y como dijo Jesús, cuando eres saciado te va a dar más sed de Él, y así es que te mantienes en la presencia de nuestro Señor. Amén. La maravillosa clave para tener un hogar sano. Sí. Cuando cada uno se dispone a tener una relación personal con Dios, indudablemente eso redundará en un ambiente excelente dentro del hogar. Amén. Claves para tener un hogar sano: la oración. La oración. El segundo punto es la intercesión. Quiero leerte Jeremías 33:3, bastante famoso. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo tengo una teoría y no tengo cómo respaldarla, pero es una teoría, y es que yo creo que Dios escucha más atentamente o pone más atención a nuestras oraciones cuando estamos orando por otros, cuando estamos orando por nosotros mismos. Porque a veces la mayoría de nuestras oraciones pueden ser por nosotros mismos, y no está mal pedir, Dios quiere que pidamos. Pero yo creo que es parte de ser generoso, o sea, cuando hablamos de generosidad, usualmente hablamos de compartir con alguien más, sea comida, sea dinero, sea tiempo, pero también es generoso en nuestra parte orar por alguien más. Y yo creo que a Dios le agrada cuando hacemos eso, cuando no solo estamos pidiendo por nosotros y nuestras necesidades, y lo que yo necesito en mi vida, en mis emociones, bendición para mí, para mi trabajo, sino cuando oramos por otros, intercedemos por otras personas. Yo creo que Dios le agrada esas oraciones, y seguramente has visto en tu vida personal cómo Dios obra en esa persona, y tú te das cuenta del cambio, o te das cuenta que la situación funciona para bien, y dices: wow, y yo estaba orando por ti, y ves la respuesta. Entonces yo creo que esa teoría tiene algo de cierto en ello, que cuando oramos por otras personas, cuando puedes estar solo o puedes unirte con alguien en tu familia para orar por alguien más, yo creo que Dios ve eso y Dios le agrada. Bueno, no solo estamos enfocados en nosotros mismos, y a veces yo creo que la meta es no solo decirle a las personas: voy a orar por ti, o estoy orando por ti, y no hacerlo, sino realmente hacerlo, porque eso es común que a veces por presión, que la persona está al frente nuestro y te está contando un problema, a veces simplemente se nos sale esa frase: voy a estar orando por ti, o he estado orando por ti, y no es cierto, vamos a orar, y no lo vas a hacer. Pero cuando cumplimos nuestra palabra y si lo hacemos, yo creo que vas a ver cómo Dios está orando, sea en tu familia, sean tus amigos, las personas que te rodean, cómo Dios obra. Y eso nos ayuda a conocer más a Dios profundamente, porque conocemos y valoramos el poder de la intercesión, porque nosotros no podemos sanar la enfermedad de alguien más, nosotros no podemos resolver el problema económico de alguien más, pero sí podemos orar, sí tenemos esa herramienta, sí podemos interceder por tus hijos, por tus familiares, si tienes esa arma a tu disposición, tienes eso en tu arsenal que tú puedes usar, que a veces no lo hacemos, y entonces deberíamos hacerlo y pasar de solo orar por nosotros. O sea, obviamente uno empieza la oración pues orando por ti mismo, agradeciendo a Dios, pero que parte de tu oración sea interceder por otras personas, por tu familia, por tus amigos, también por el mundo. Yo creo que eso sí, especialmente si hay alguien más orando contigo, como dice la Biblia, si hay dos o más reunidos en su presencia orando por un problema, yo tengo la fe y que verás cómo Dios obra en esa situación por lo cual estás orando. Amén. Dios, realmente Dios en el profeta Jeremías habla que Él está buscando quien se ponga en la brecha. Quiere decir, está buscando intercesores. Entonces, hay dos cosas que se me vienen a la mente. Solo Dios busca adoradores e intercesores.
no busca nada más. Adoradores e intercesores son dos palabras registradas en la Biblia que se buscan, ¿no? No que tengas unos grandes títulos, no, sino adorador de corazón e intercesor, alguien que se ponga en la brecha. Y aún así, ¿sabes que obviamente estamos hablando de un tema de la familia, pero también aún puedes, como dice la Biblia, orar por tus enemigos, orar por las personas que no te caen bien, orar por las personas con las cuales no estás de acuerdo políticamente, digamos. Orar por esas personas es la orden, no es criticar en las redes sociales, no es hablar mal de la persona que no conoces, que piensa diferente a ti. No somos llamados a eso, no somos llamados a juzgar, somos llamados a amar y somos llamados a orar por esa persona, porque tú no sabes si esa persona es cristiana o no. Imagínate estar hablando mal de un hermano que tú tienes en Cristo y tú no sabes. ¿Cómo responde tu Padre Celestial a eso? Estás hablando mal de tu hermano y después vienes delante de Dios con tus peticiones y esperas que Él te responda. Tremendo. Yo creo que uno debe orar por otro, orar por las personas que tal vez no nos agradan, y yo creo que, como todos dicen, nos sorprenderemos de quién veremos en el cielo, nos sorprenderemos de las personas que allí nos encontremos, porque no sabes si esa persona puede llegar a conocer a Dios o si ya tiene a Dios y ya simplemente te cae mal. Entonces podemos interceder por otras personas. Es una gran herramienta. Yo tengo algo que acabas de decir, un respaldo que vino a mi mente en este momento, y es cuando le dice: y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Esto es en la historia precisamente que está hablando de Cornelio y Pedro. Dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, como que no puede haber esa conexión. No podían. Y después dice un pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, no hay acepción de personas. A todos tenemos que respetar. Amén. Hemos visto ya los primeros 2 puntos de los 4 que tenemos hoy para ti. Hemos visto la oración, la búsqueda de Dios personal. Hemos visto la intercesión por los demás miembros de tu familia y en general por otros. Tercer punto que yo tengo es... no tengo un título tan chévere, pero es acerca de la oración que Jesús nos deja como guía para acercarnos al Padre. Entonces creo que ese tercer punto habla de cómo vemos a Dios como familia en sí. Y dice el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: ustedes oren así. Y hay algunas partes que quiero enfatizar brevemente. Comienza diciendo Padre nuestro, y suficiente tema hay con esas 2 palabras. Aquí yo pienso que para nuestros hogares y nuestra familia es importante y clave que cada familia, desde pequeños, incluso los niños, sepan que tenemos un Padre, y que al Padre es a quien oramos, que el Padre es quien nos amó, el Padre es que podemos correr libremente y contarle todas nuestras inseguridades y nuestras dudas y nuestras peticiones, es al Padre. Y que en nuestra familia haya un lenguaje de que tenemos un Padre cercano y no un Dios lejano. Padre, y la segunda palabra es nuestro. Que en tu familia haya la cultura de que es tu Padre, aduéñate de tu Padre, es Padre nuestro, no es Padre mío, no es yo le voy a orar a mi Diosito a ver si me responde la oración, no, es nuestro, está en comunidad, está en plural. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa parte es clave, pienso yo, en los hogares, en las casas. Dios tiene una manera de hacer las cosas allá arriba. Allá arriba hay orden, hay armonía, hay paz. Y queremos que en nuestras casas también haya eso. Entonces, cuando dice venga a tu reino, es Señor, así como tú, Padre, eres Dios en los cielos y tienes un reino, enséñanos cada papá de casa, cada mamá, cada tío, cada abuelita, cada abuelito, cómo es que tú quieres que nuestra familia sea. Y que esa misma voluntad que Él tiene allá pueda venir aquí y ser la misma aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
aprender también, establecer la cultura en las casas, en las familias, de que la provisión viene de Dios, de que Él es quien provee, quien nos da los trabajos, que nos esforzamos para proveer, pero Él es el que provee. De su mano viene todo lo bueno. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También está esa parte esencial en nuestras casas, en nuestras familias, de que haya siempre un fundamento de perdón. Amén. Y no un fundamento de rencor, no un fundamento de amargura, sino que siempre haya perdón en nuestras casas. Amén. Y por último dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces esta oración guía que Jesús nos deja, fíjate, cada frase nos ayuda a, no de forma personal, pero de forma grupal, como familia, como un solo hogar, poder acercarnos a Dios con estos puntos. Y tú dices, bueno, todo esto está genial, pero suena como difícil. Nunca es tarde para empezar. Si no hay esta cultura, este lenguaje en tu casa, en nuestros hogares, podemos comenzar a ver a Dios como nuestro Padre. Ahí en el último pedazo que mencionaste, líbranos de la tentación y guárdanos del mal. Esa es una oración que debemos hacer siempre por los hijos, por el cónyuge cuando sale de casa. Líbranos del mal. O sea, es algo que es cotidiano, no es esporádico. Sí. Y creo que definitivamente la oración es la cobertura de un hogar. Obviamente es la cobertura de la vida personal de cada creyente, pero de un hogar. Hay un poquito más allá, después de la intercesión, se llama guerra espiritual, y es cuando usted como papá o usted como mamá se levanta para hacer una guerra, presentar a Dios una oración que es una batalla específica por cierta situación en su hogar o en la vida de sus hijos. Obviamente para ello se requiere indispensablemente el discernimiento espiritual que solo se lo da el Espíritu Santo, de poder identificar. De ahí la importancia de tener, como nos enseñaba la pastora al comienzo, esa relación íntima, personal con Dios, en la cual usted está tan fortalecido espiritualmente y está en esa comunión íntima, de tal manera que el Espíritu Santo le va a revelar. Son lo que llamamos los dones espirituales. Hay algo que se llama palabra de conocimiento, hay otro que se llama palabra de sabiduría, hay algo que se llama discernimiento de espíritus. Y puede usted identificar qué puede ser específicamente lo que está afectando la vida de su esposo, de su hijo, de su hija, de cualquier persona dentro de su hogar, y usted presenta esa batalla específicamente por ese punto. No encontré un ejemplo de una batalla espiritual en ese sentido, pero definitivamente sí va muy ligada con la intercesión, el acto de orar por otro miembro de la familia con algo muy específico. Es que creo que no es solamente orar para que Dios bendiga a mis hijos, para que le prosperen su trabajo, para que los guarde. Es algo muy específico cuando usted está orando. Y encontré, hay varios ejemplos allá, unos hermosísimos, como Abraham orando por su hijo Ismael. Ismael ya no está en casa, pero él está orando por su padre, por su hijo, y Dios se le aparece una tarde a Abraham y le responde. Y le dice allá, Génesis 17:20, le dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. Dice, y le bendeciré, le fructificaré, le multiplicaré en gran manera. Abraham estaba inquieto por su hijo. Nunca debemos dejar de interceder y de hacer esa guerra espiritual por la vida de nuestros hijos. Recuerde que no enfrentamos una batalla física, no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad
que buscan la manera de entrar a nuestros hogares y destruirlo, porque cuando destruye un hogar, pues está destruyendo toda la sociedad. Hay un ejemplo que de pronto podría parecerse a guerra espiritual, y es cuando Satanás está utilizando un hombre llamado Amán para destruir a los judíos. Y la reina Esther se presenta por instrucción de su tío Mardoqueo, se presenta delante del rey y le dice, versículo 8, Mardoqueo el tío le da a Esther una copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrase a Esther y se la declarase y le encargase que fuera ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Suplicar e interceder. Obsérvese que es más que una oración que Dios te guarde, que te dé paz, es a interceder, y es algo muy específico de un área en la vida de alguno de los miembros de su familia. A interceder y a suplicar. Eso requiere esfuerzo, requiere intención, requiere concentración, requiere en algunos casos ayuno. A veces se presentan situaciones difíciles en el hogar que solo se rompen con ayuno o con oración. El versículo que la pastora citó es definitivamente un llamado que Dios le hace a su pueblo. Es Ezequiel capítulo 22, versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido, al menesteroso le hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho, etcétera, etcétera. Cantidad de pecados que a veces se enredan en nuestro hogar, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos, en la vida del papá, de la mamá. Y dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé, Muchas veces como pastor he tenido que escuchar una mamá o un papá que me dice, no, pastor, yo ya le entregué la vida de mi hijo al Señor. A mí me parece que es absolutamente facilista, es haberse rendido y dejarle a Dios una tarea que no le corresponde a Él. Usted como mamá y como papá tiene que batallar por la vida de sus hijos, que se interponga en la brecha, tanto para que Dios no destruya como para que Satanás no avance. Dice, por tanto derramaré sobre ellos mi ira, etcétera, etcétera. Puedes leerlo ahí en Ezequiel 22. La tarea de no solamente interceder, sino esa guerra espiritual contra un enemigo específico, pornografía, alcohol, drogas, no sé, usted póngale el nombre que quiera, usted conoce mejor que nadie lo que pueda estar atormentando allí en la vida de su familia, de sus hijos, de su hogar. Es una lucha espiritual, una batalla espiritual. Con armas espirituales que el apóstol Pablo describe ya en Efesios capítulo 6, versículo 10, y nos invita a orar en el Espíritu. Y con eso termino. Esa guerra, esa intercesión, esa guerra espiritual, más que intercesiones, guerra espiritual, se presenta también con lenguas en el Espíritu. Es un orar acompañado del Espíritu, orando en todo tiempo, intercediendo en lenguas y presentando esa batalla en el mundo espiritual. Me parece que es una tarea importantísima de papá, de mamá, por sus hijos, y que obviamente redundará en la paz del hogar. Bien, entonces hoy estamos concluyendo el tema de las llaves para mantener una familia sana. Obviamente tocamos muy poquitos tópicos, solo 5, pero si los ponemos en práctica vamos a ver un resultado. Entonces vamos a orar para concluir. Yo quiero orar algo muy especial, y es si poner tus manos como para recibir algo. Yo le quiero pedir al Señor algo para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que derrames un espíritu de oración y de consejo, Señor. En el nombre de Jesús, que sea desatado en nosotros un querer como el hacer por tu buena voluntad. Que sea un llamado a nuestro espíritu
a postrarnos, a buscarte, a apartarnos, a consagrarnos, a separarnos y a ser constantes en nuestra oración, con ánimo o sin ánimo, saber que tenemos un compromiso porque siempre estás ahí. Amén. Estás ahí esperando nuestro momento contigo, nuestra quietud contigo. Yo te pido, Dios, ese espíritu de oración, venga, llámanos, Espíritu Santo, llámanos, despierta a la iglesia, Señor, para que Cristo nos alumbre. Te lo pedimos para nuestros hogares, para nuestro corazón, para nuestro crecimiento espiritual, para todo, para tener una familia completamente sana, Señor, porque sin la oración las demás cosas que hemos propuesto no funcionan. Necesitamos el cimiento de la oración con la roca que es Cristo, nuestra Aleluya. salvación. Amén. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el Señor haya hablado a tu corazón Amén. Bueno, repito, si te perdiste algún episodio, están aquí grabados en nuestras plataformas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo Reencuentros, próximo miércoles 8 de la noche con una nueva serie. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.